Galáctica, Radio y TV Digital. Un gustazo saludar a uno de los grandes periodistas, a Roberto Di Sandro. Tano, querido, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, sé que lo festejaste ayer. Igualmente, un maestro de los maestros del periodismo nacional de la Argentina. Un laburante como vos, los maestros claro, somos los... No, pero vos sos un maestro en serio, ¿eh? Nos diste cátedras en el viejo Canal 11, querido Roberto. Sí, te acordaste. Qué épocas, ¿no? Recién lo hablábamos fuera de micrófono, sí. Qué época linda. Dice que toda época pasada fue mejor, y es cierto. Claro. A veces hablamos, viste, con otros colegas y decimos, bueno, algunos me dicen, bueno, somos la última generación la que le puso el pecho a la comunicación, ¿no? La que salíamos a la calle y realmente nos veíamos nuestra integridad comprometida a todo nivel, en serio, ¿no? La comunicación nuestra, ¿sabés, Pedro, cuál es? A ver. La de decir cosas concretas, o por lo menos el 98% de ser reales, ¿no es cierto? Hablar con sinceridad, Roberto, ¿no? Exactamente, ahí está. Con transparencia y realmente y desde el corazón, cosa que no se nota en estos últimos tiempos. A la gente, cuando hay que escracharla, bueno, tenés que tener las razones correspondientes para escracharla. Claro. Porque si no, ¿cómo quedamos? ¿Escrachamos un tipo? No, escrachamos un tipo, la familia y todo lo demás. Ahí está, claro. Entonces hay que confirmar las cosas directamente a otra cosa. ¿Y qué pasa con este periodismo, luego de tantas décadas, que vos venís viendo en carne propia lo que sucede desde lo más alto de la dirigencia nacional, como es estar dentro de la Casa Rosada en la República Argentina, siendo uno de los representantes elementales del periodismo nacional, que ha visto pasar a tantos mandatarios en la Argentina? Lo hemos hablado varias veces esto, ¿no? Claro. Pero ¿cómo va impactando esto en tu vida, ¿no? En la realidad de los hechos que se viven. Mira, en los últimos años, lamentablemente muy poco, muy pocas nos llevaron el apunte. Ahora más o menos y antes, más o menos, más menos que más. Sí. Porque con este asunto de la tecnología, Twitter y qué sé yo, ya no hablan con los periodistas, salen diciendo, el presidente habla y lo lanza al aire a través de la televisión. Que tampoco habla él, sino que tiene un tercero, un cuarto que se encarga de manejar justamente las redes sociales, porque a veces uno no puede creer las cosas que se dicen y se emiten, ¿no? Exactamente, pero no hay forma a veces de tener un contacto directo. Y al no tener contacto directo con algún ministro que vos lo necesitas en el momento, para que responda lo más pronto posible, porque la gente se queda a la expectativa de muchas cosas, entonces la información se diluye, y aparece algo que de alguien que habla y nada más, y no hay respuesta, no hay agregados, no hay preguntas, no hay opinión del que está escuchando o del que está haciendo la entrevista, o el de que quiere hacer una entrevista. Y entonces te quedas en el aire colgado de un pincel sin tener información. Ese es el problema. Pero bueno, son las cosas que se dan. Esperemos que abran los caminos que corresponden para un periodismo limpio, claro, preciso y sincero, como dijiste vos. Claro, se ha corrompido mucho gran parte del periodismo en la Argentina justamente por los sobres bajo la mesa y por este hecho del periodismo militante que ha distorsionado la realidad de los hechos y acontecimientos que tiene la Argentina, porque también entra, digamos, en el negocio de la especulación y de la gran grieta que se viene generando, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, uno tiene sus ideas, vos sabés cuál es mi idea, soy peronista histórico, yo además, señor, por supuesto. Lo sabe todo el mundo, pero primero está la información. Claro. La información quiere decir que está gobierno que esté, es el que suministra la información y tenés que darla, y después, cuando te piden una opinión, entonces sí podés opinar, pero como cronista, el cronista o el reportero tiene que dar la información precisa de lo que sea. Exactamente. Del ámbito oficial estoy hablando, yo hablo de mi ámbito. Claro. Y vos también conocés bien cómo es el ámbito, ¿no es cierto? Estar comprometido con la profesión y con la transparencia y honestidad en la información, más que nada, ¿no? No podés, ¿cómo se llama? Distorsionarla, no podés distorsionarla. Un comunicado tenés que leerlo y después tenés que informar. Y después, si hay alguna presencia que te preguntan al respecto de qué opinás y qué sé yo, podés dar tu opinión, pero el cronista tiene que dar la información concreta y punto y aparte. Y después hablar cuando se te dé la gana y que lo que sentís lo podés decir
cuando te lo preguntan en algún reportaje o en alguna opinión. Yo recuerdo en algún momento, ¿te acordás el regreso, por ejemplo, para hacer un poco de historia y de transparentar nuestro trabajo profesional en los medios de comunicación, que a veces nos ha dado muchos dolores de cabeza, prohibiciones, persecutas como la que hemos padecido muchos? El regreso de Perón, por ejemplo, cuando vos estabas ya trabajando en la sala de prensa de la Casa de Gobierno, yo fui de casualidad y siempre tengo presente una pregunta que vos le hiciste y que yo como que se la reiteré a Perón en su momento, siendo un pibe todavía, que vos le hacías referencia un poco al entorno que tenía. No sé si te acordás, porque han pasado muchas décadas, ¿no? Sí. Y que él te miró con una cara y se empezó a sonreír, y eso me quedó grabado a mí, porque no te contestó, que te hizo como una sonrisa como diciéndote, a ver, Roberto, ¿qué me venís a preguntar? Y yo le repregunté, que en esa época estaba trabajando en el diario Democracia, y que, bueno, imagínate cuando llegué, porque yo le dije, bueno, ¿por qué no le contesta, por qué no aclara esa pregunta general? Le dije yo. Y el general agarró y respondió, pibe, vos todavía sos muy joven y conocés muy poco de la política. Cuando yo volví al diario Democracia, imagínate que me levantaron en peso todos, y yo salí respondiéndole, bueno, pero yo soy un periodista independiente. Entonces se levantaron el resto de los redactores y empezaron a aplaudir. Eso vos sabés que me quedó grabado, y después yo se lo comenté en otra oportunidad a Juan José Manco, que trabajaba, no sé si vos te acordás, Juan, ¿te acordás de Juan José Manco, no? Bueno, trabajaba en Presidencia de la Nación y él vivía en Lomas de Zamora. Yo en esa época vivía en Temperley. Vos sabés que me fue a buscar justamente al diario La Unión, donde yo trabajaba también a la noche en ese lugar, y me invitó justamente a cenar, diciéndome realmente que le había impactado lo que yo había hecho en ese momento, porque periodistas de muchos años nadie se animó a hacerlo, ¿no? Exacto. Eso a mí me permitió un crecimiento interno, decir, bueno, tengo que ser transparente y honesto con la profesión y decir y contar lo que realmente veo, y te tomé a vos como ejemplo, y me emociona, ¿viste? No, lo que eso pasa contarte, es que ¿no? Porque mirá yo me lo que uno se acuerda, ¿no? Sí, claro, eso es un recuerdo y muy importante que lo estoy remarcando para comentarlo, porque a veces uno tiene tantos años de preguntas que uno se olvida de algunas cosas, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que evidentemente el sistema nuestro era preguntar sobre el tema preciso. Exacto. No distorsionar nada. No era que estar a favor de uno o de otro, sino decir las cosas como corresponde y como le interesa a la gente, Pedro. Lógico. Tiene que ser así. Después vos tenés tu opinión, como le decías. Hoy ya se pregunta cualquier cosa. Son muy rápidos los pibes de hoy, atenti, Claro. Son rapidísimos con la tecnología al lado, peor, más todavía. Pero a veces yo soy lento al lado de esto. Y me sorprendo además de cosas, de las preguntas que hacen. Porque muchas veces tienen un poco conocimiento de algunas cosas que se preguntan. Ahí está. Se perdió la esencia, creo yo, ¿no? De alguna manera. La esencia del periodismo de base. Exacto. Porque esa tecnología, si bien nos sirve a todo y nos ha permitido establecer un contacto diferente... Mira, Pedro, yo una vez fui hasta Ezeiza, trabajaba en Canal 11, y llegaba al Sogaray, que era embajador allá en Estados Unidos. Y entonces me quise hacer el gran periodista. Y le hice una pregunta sobre economía que ni yo mismo sabía lo que estaba preguntando. Y quedé colgado del pincel porque al Sogaray era malo, era bueno, lo que sea. Pero me dijo, dígame, ¿usted sabe lo que está preguntando? Y sí, Álvaro era tremendo. Eso no sabía qué responderle. Y llegamos con la cámara al canal, y la pregunta quedó grabada, por supuesto. Y me dice Luis Clur, ¿qué es lo que estás preguntando acá? Entonces ya se terminó eso de ser el periodista filósofo. El periodista tiene que ser concreto en cada pregunta y suficiente para que la gente entienda. Eso es lo que yo presiento, y vos también. Seguro. Y vos también. Tanto Clur como, por ejemplo, el Gordo Falcucci, viste que eran, o Rodríguez, el Gordo, pero que nos cuestionaban. También. Me acuerdo de Falcucci porque nos cagaba a pedo directamente, ¿no? Te decía, bueno, ¿cómo te acordás, qué lindo? Claro, esto tenés que hacerlo de esta manera, si no, no traigas la nota.
Y bueno, justamente cuando a mí me llegó la primera prohibición en los medios de comunicación, estando ahí en Canal 11, cuando entrevisté justamente a Pérez Esquivel, y la primera nota que le hicimos a Eve Bonafini, cuando circulaba ahí por la Plaza de Mayo, que nadie se animaba a hacerlo, y fuimos nosotros, no sé si te acordás, que fuimos los primeros que la entrevistamos, que estaba justamente haciendo la famosa marcha, que cuando llegamos nos estaban esperando con el Falcon Verne para sacarnos el cassette, y que después nos prohibieron a partir de ese momento. Bueno, la primera censura que tuve, ¿no? Bueno, a partir de ese momento el gordo Falcucci me llamaba todos los días y me decía, ¿vos te acordás, pibe, lo que yo te decía? Le digo, escúcheme, ¿qué cosa? Le digo, Falcucci, que hay que hacer la comunicación, pero en determinados momentos hay que estar despejados y darse cuenta que ciertas cosas no se puede hacer, porque él sabía que había censura, ¿viste? ¿Cómo sabía el gordo? Claro, yo lo sabía. Acuerdo, che, y me dijo, vos fuiste el único tipo que se animó a preguntarle lo que le preguntaste, bueno, y así te fue, o sea, eso fue lo que te costó la censura. Lo que mirá vos, qué recuerdos. Pero es tremendo, claro. Lo menciono, y fue un periodista fenomenal. El gordo era tremendo, sí, pero y bueno. Luis Clure era maestro de maestros. Era maestro de los maestros, Luis, como Horacio La Rosa, como un montón de gente. Hace poco yo hablé con los chicos de Canal 9. Sí, Mario Gavilán, tenía Mario también, Gavilán. Claro. Pero eran, digamos, periodistas de raza que te marcaban un poco la cancha, pero que te daban libertad de trabajo, libertad de acción, señor, ¿no? Muy bien, Pedro, y no te condicionaban. Muy bien, te tengo que tener de aliado al lado mío. Claro, o sea, y yo me olvido de algunas cosas. Me imagino, bueno, pero nos pasa todo. Vos te pensás que yo no me olvido, bueno, a mí me pasa tengo lo años mismo. también, a veces que... Claro. Pero, de algunas cosas me acuerdo. Pero lo bueno es recordar estas vivencias y recordar realmente, recordar a los grandes maestros, ¿no?, del periodismo que hemos tenido, que bueno, nos han generado a veces muchos dolores de cabeza, aquello que siempre hemos tenido, digamos, una transparencia en nuestra forma de ser, ¿no?, de comunicar. Pero que bueno, que en el fondo uno refleja que eso es lo que debe cumplimentar, ese es el fin de nuestra profesión, ¿no? Comunicar con la realidad y con total transparencia e independencia de forma democrática. En el programa, es fantástico. Bueno, el enfoque que le das a las cosas, viejo. Te felicito. Te agradezco. Bueno, hemos tenido maestros como vos, viste, y tantos otros colegas que nos han enseñado y que nos han marcado la cancha, ¿no? Mira, y uno trata de preservar eso. Yo soy un maestro de trayectoria. Yo soy un maestro de trayectoria porque tengo 73 años acá dentro de la Casa de Gobierno. Claro. Pero ustedes son maestros en la información y en la seriedad de la información, que es lo que a mí me interesa. Por eso me da gusto conversar contigo, viejo. A mí igualmente, me encanta tener, digamos, referentes como vos o como Franco, viste, que a veces hablamos, que es una compañera tuya, cada tanto colabora con nosotros y nos dan, digamos, una visión real de lo que necesitamos transmitir a la sociedad, eso es lo fundamental. Así debe ser, Pedro, así debe ser. ¿Cómo lo estás viendo actualmente al actual mandatario Alberto Fernández? Comparando, digamos, todos estos años, ¿no? Lo quiero ver. Ajá. ¿Está desaparecido? ¿No baja a la sala de prensa Alberto Fernández? No, tiene contactos con algunos, yo no voy a decir que no, además lo conozco ya hace muchos años. Sí, pero falta información, a veces falta comunicación. Ajá. Eso es lo que notamos, peronismo, ¿no? se dicen peronistas. El peronismo de hoy tiene que ser concreto. Claro. Perón era concreto. Sí, te decía las cosas tal cual era. Te decía las cosas tal cual era. Y si le gustaba algo, bajaba y te lo decía. Yo recuerdo que más de una oportunidad lo vi bajar, no te digo cagando a pedo a alguna gente, pero preguntándole ¿por qué usted dijo eso? Y si tenía razón de lo que había transmitido, el presidente mismo le decía, no me di cuenta o tal cosa. Yo lo he visto con varios presidentes, inclusive vos lo has visto, lo has vivido con el doctor Alfonsín, lo has vivido con otros mandatarios. Era tremendo. El gallego era duro, tosco, pero cuando te tenía que decir las cosas te lo decía. Yo le hablaba de Perón, Alfonsín, me tenía un cariño enorme como yo le tengo un cariño enorme a él. Y un día se cansó de que le recordara siempre a Perón, me dijo, pibe, me tenés poder. Sí, claro, era así. Pero ese cariño, esa respuesta, no de bronca contra nadie, sino de momentos que estaba pasando, que bastante duro la pasó. Era difícil, la tuvo que pasar. Aceptaba. Acá no se acepta a nadie. Ese es el problema, claro. Si vos hablas de uno que afuera, te lo sacan, las divisiones cada vez mayor acá. Claro, por la grieta que a propósito han formado muchos, ¿no? Fernández busca una unión, sin duda lo busca.
Pero claro, aparecen otros factores que tampoco buscan la unión, y entonces esto no funciona como debe funcionar. Ajá. Lo que se debe hacer acá es dar más trabajo a la gente, Pedro. Fundamentalmente, exactamente. Si estamos dentro de un justicialismo, Ajá. el justicialismo lo creó Juan Perón, y el peronismo da trabajo. Hay que buscar, hay que generar trabajo. Y hasta este momento no vemos mucha tarea, porque evidentemente tenemos problemas económicos, socioeconómicos tremendos. Pero está tratando de solucionarlo, todo, está sí. buscando la manera. Claro, como pero que están más muy rápido, trastocadas más las cosas, rápido, ¿no? Más rápido. Necesitamos celeridad, como vos bien lo aclarás. Celeridad, la gente está contra la pared. Claro. No es posible, Pedro, que todos los días aumenten las cosas. Claro. Lo dijimos Alguien hoy también. tiene que pararlo, eso. Aumentan las cosas, realmente no hay materia prima, las pymes hace 9 meses que están paradas y no tienen pero materia prima. No hay materia prima, no hay trabajo. Tiene que algún enganche tiene que haber para que la gente llegue a fin de mes. Ahora van a aumentar las tarifas. Otra locura el presidente también. de la nación tiene que decir, pero paremos esto. Tal vez el fin de semana, o no hay forma. Claro, es fundamental tener una respuesta concreta, porque la gente está realmente muy indignada y está muy saturada de esta tremenda presión. Está porque saturada la gente, saturada, no está saturada contra este gobierno, ya viene saturada. Exactamente, sí. Los 4 años anteriores también fueron terribles. Fueron tremendos, o sea, por eso llevamos 4 años y pico realmente con una debacle y un desasosiego generalizado que a la gente realmente la tiene tremendamente preocupada y desgastada, ¿no? Y hay 3 o 4 millones de personas que no tienen trabajo en este momento. Vamos a decir las cosas como son. Hay que decirlo y señalarlo. Exacto. Que deben darle trabajo a la gente. Hay mucha tecnología acá. Y países como nuestros, que son subdesarrollados, no tienen que tener tanta tecnología. Exacto. Tienen que tener más mano de obra. Exactamente. La mano de obra le da trabajo a la gente, la tecnología le saca el trabajo a la gente. Un robot reemplaza a 100 tipos. Claro. Y no la entienden, lamentablemente, claro. Pero que tomen alguna medida de limitación, por lo menos. Pero parece la que también dijo alguna vez que estaba estudiando esto, pero no lo estudia. Claro. Claro, son demasiado permeables y no llevan planes concretos como para justamente acercarle al Ejecutivo alternativas productivas justamente en un país agrícola ganadero como es la Argentina, que lo han devastado, ¿viste? Pero en un país que le gustó el trabajo, y cuando llegó Perón tenía trabajo, inclusive otros gobiernos que no eran peronistas, por lo menos mantenía ciertos sectores. Claro. Ahora no hay laburo en ningún lado, viejo. Solamente se mantienen a los vagos, a los ñoquis y a los obsecuentes de turno. Sí, claro, le dan subsidio, no trabajo. Claro. Eva Perón le daba una máquina de coser a las mujeres para que trabajaban, y al propio tiempo Perón le daba trabajo. Claro, fue un modelo tomado de los kibutz de Israel. Yo recuerdo cuando hablé, que le hice una entrevista en su momento, en la última etapa de gobierno de Perón, que yo le pregunté, ¿y cómo le surgió a usted el tema esto de incentivar y de alguna manera rearmar los sistemas de trabajo? ¿Vos sabés lo que me dijo él? Yo lo tomé de los kibutz de Israel, dice, de tus ancestros, me dijo. A mí me dejó impactado, ¿no? Porque yo le digo, pero ¿cómo sí? Porque justamente había hablado de eso, de las máquinas de coser que le daban a las familias para que puedan tener sus pequeños emprendimientos productivos. Hoy eso desapareció. No lo pueden recordar todo esto que estamos hablando nosotros. Por eso no lo entiendo. Nosotros lo sabemos, que los que están actualmente tienen que saber algo de todo esto. Bueno, me imagino que Antonio Cafiero le habré dicho a su nieto, a su familia, la gran mayoría de los funcionarios. Por eso lo conozco de chiquito, por Pedro, eso. A este muchacho. Entonces, ¿cómo nos está dentro de eso, pero no, todavía no cuajan en algunas cosas, viejo. Vamos a decir las cosas como son. Yo creo que algo van a hacer. Bueno, esperemos que así sea. Esperemos que así sea como para llevarnos un poco más de tranquilidad y como vos bien lo decías, ¿no? Esta conversación sale de lo común. Esta conversación es con alguien que tiene muchos años, como el caso mío, y otro alguien que es muy serio como vos. Bueno, te agradezco. Entonces, la cuestión es que tomen algo de que algunas cosas que hizo Perón, o la mayoría de las cosas que hizo Perón, las cosas buenas, reflejarlas, ¿no? Ayornarse. Claro.
y hay otros gobiernos que también hicieron algunas cosas, que lo saquen también y lo pongan en práctica, por supuesto, favor. Claro, porque no podemos seguir a la espera constante mientras van pasando los meses y la gente no tiene para comer, ¿viste? Exacto, y además sí, es un gobierno que tiene que tener un poco de inteligencia y que generar trabajo y crear cosas. Claro. Para eso se sentaron en el sillón de Rivadavia. Ahí está. La gente les dio la confianza como para decirle, bueno, acá tienen una nueva oportunidad, empiecen a rearmar las cosas como corresponde. Pero no pelearse, Pedro, se pelean todos los días, se están peleando por una cosa, por la otra, que además dijeron las cosas después las cambian, no este gobierno solo, el gobierno anterior fue terrible también. Sí, hizo muchas macanas, inclusive cuando armábamos con los funcionarios, cuando hablábamos con Frigerio, inclusive a mí me asombró el último tiempo, querido Roberto, cuando lo llamé varias veces tanto a Frigerio como a sus segundos, y le decía, pero están estas alternativas. Te digo más, le hemos acercado proyectos de científicos, de especialistas, de profesionales que estaban en el extranjero, que son argentinos, que han triunfado en el exterior con proyectos y desarrollos. Inclusive ha venido gente, argentinos que estaban trabajando en grandes organismos del exterior, se los hemos presentado para que ejecuten algunos desarrollos y ¿sabes lo que nos decían? Que no lo podían hacer porque había cuestiones internas. Pero entonces, te cuento algo más. Ahora hay una científica, una especialista que está en Córdoba, que estuvo en Canadá liderando una organización en Canadá que volvió a la Argentina para ver cómo podía devolver lo que hizo la universidad pública en la Argentina, la Universidad de Córdoba y la UBA de Buenos Aires, para devolver su conocimiento. Algo pasado, porque dice que lo pasado tiene que terminar. Eso, no, es actual, es de ahora. Un consejo de ancianos en Grecia y en Roma, viejo. Bueno, por eso hay que decirlos, que se dejen de joder y que empiecen a ver y a escuchar a la gente que inclusive ha vuelto al país para tratar de ofrecer su conocimiento, su servicio, y no lo están haciendo. Están echando otra vez a los científicos de la Argentina de una manera impresentable, y llama poderosamente la atención de que desde el propio Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto?, desde el Parlamento de la Argentina, donde hay tantas comisiones, tendrían que convocar y escuchar a esos grandes conocedores, a esos científicos, a esa gente que se ha capacitado en la Argentina, gracias al aporte de todos los compatriotas que pagan para que muchos estudien en la universidad pública, que vuelven y que los vuelven a echar. Eso es una verdadera vergüenza, ¿no? Exactamente. Esto se lo digo directamente, ¿viste? Para que estén al tanto. Diciendo vos, algunos que escuchan que están en la oposición dicen, mira lo que dice ese. Y entonces no nos ponemos nunca de acuerdo. Cada uno quiere tener su idea, querido Pedro, y tiene su idea, que mejor que la mía es mejor que la tuya. ¿Por qué la mía es mejor que la tuya? Claro. Si la tuya puede ser mejor que la mía, yo tengo que decir, yo acepto esto. Pero nadie acepta, todos quieren aceptar su idea. Claro. Así no vamos a ningún lado. Ese es el grave error que tenemos. Por eso está bueno plantearlo esto públicamente, nosotros que somos comunicadores sociales, que tenemos algunos años y que hemos visto durante tantas décadas esta constante, digamos, pelea innecesaria entre los propios compatriotas. Decirle, pero fíjate, yo a veces comento, ahora hace tiempo ya comento, no solamente doy información, comento. Sí. Y últimamente ya lo dije en la radio, en mi programa, y yo me quedé con un solo presidente que se llama Juan Perón. Los demás para mí no existen. Con el cariño hacia ciertos presidentes, caso Alfonsín, caso Ilia, caso Duhalde, algunos, pero un presidente se llama Juan Perón. ¿Sabes cómo me agarran a veces algunos? ¿Cómo va a decir estas cosas? ¿Por qué no lo voy a decir? Claro, vos tenés tu corazoncito, está bien, pero vos planteás la información con claridad y podés decir, bueno, de alguien concreto. Exacto. Entonces, no sé, bueno, dejémoslo ahí. Sí, son temas complejos más que nada por la obsecuencia que tienen gran parte de los compatriotas, ¿no? Que no entienden esto, que tenemos que consensuar y poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, esto está bien, bueno, apoyemos y respaldemos esto. Si el otro está mal, hagamos una pequeña limpieza para clarificar y mejorar la situación, porque estamos en un complejo... no se da todos los días, claro. Estamos en una situación grave y necesitamos eso, que haya consenso y no tener tantos opinólogos como tiene la Argentina, que en vez de mejorar la situación, en vez de mejorar la situación la complican, embarran la cancha, ¿no? En la televisión y en la radio, que Dios me libre también, son totalmente complejas. ¿Sabes qué? Que a veces ni se entienden, sinceramente.
Y porque son operadores, son operadores mercenarios, son operadores mercenarios, no comunicadores de la realidad. O son operadores porque quieren operar, claro. Operar y hablar y opinar y qué sé yo, para hablar, porque concretamente algo concreto, algo con contenido a veces no hay, a veces, la mayoría de las veces, nada más. Es una pena eso, ¿no? Porque es como una pena, autodestrucción. Sí, es una autodestrucción. Un micrófono, hay que consensuar en algunas cosas. Bueno, esperemos que esto, no sé, tal vez sirva, porque habitualmente nos escuchan, ¿viste? Algunos de los tantos cientos de miles de dirigentes. Después te llaman, mira, ya están mandando algunos mensajitos, ¿ves? ¿Cómo decís eso? O sea, la gente se pone densa porque realmente no comprende el trasfondo de lo que uno quiere plantear, claro. Pedro, así somos. Y sí, pero está bien, estamos en democracia y toda crítica es valedera, pero que esto sirva fundamentalmente, por supuesto. Pero que sirva un poco para consensuar y ver cómo le vamos buscando la manera de restablecer la institucionalidad del país, que es lo que necesitamos. Yo soy hincha de Boca, vos sos de River, ¿de qué sos vos? De Boca, también soy bostero como vos. Pero tengo mi hijo que es de River, imagínate lo que es esto, ¿no? Nos peleamos con el de River durante el partido, pero después del partido vamos a tomar un café, viejo. Seguro. Bueno. Es así. Te mando un gigante abrazo, que tengas, bueno, una brillante semana en esta nueva etapa de tu vida, en estos jóvenes querido. 89 años, que por 89 o 100 años más, bien llevados como lo que tenés y con la transparencia y la claridad. Dijo Magiclick, 104, perfecto. Roberto, oye, querido, Pedro, un gran abrazo. Un favor, Pedro. Decime. Por línea privada, después me das el teléfono. Sí, señor, después te llamo. No me cortes. Después te llamo. Un gran abrazo. Un abrazo, querido. El señor Roberto Di Sandro, el decano del periodismo en la Casa de Gobierno de la Argentina, un hombre que tiene unas cuantas décadas, un verdadero maestro del periodismo nacional, con quien realmente hemos establecido muchas veces charlas con absoluta transparencia y pluralidad, como debe ser en este país. Así seguimos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, aquí en la onda mundial con ustedes. Galáctica Radio y TV Digital.